Estoy empezando a organizar la ropita de Iris y he decidido hacer unas perchas para su armario con reciclaje. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Lo primero que voy a utilizar para la realización de este proyecto es cartón, papel y por aquí tengo una percha de plástico de niños para utilizar como guía. Esta percha mide 29 centímetros de largo y aunque voy a marcar toda la silueta en el papel, luego haré por encima la forma que yo quiero darle y la acabaré haciendo un pelín más reducida de 28 centímetros. Estoy dibujando la forma de un conejito. Y para que quede bien simétrico, dibujo solo un lado y luego doblo la percha a la mitad. Recortaré ese lado para que me quede el otro exactamente igual y luego termino recortando la parte del colgador. Una vez que tengo la plantilla, lo marco en el cartón y lo recorto. Primero con una cuchilla y luego para perfeccionar el borde utilizo unas tijeras. Antes de terminar esta percha correctamente, voy a dejarla a un lado y haré el resto de los diseños utilizando la misma plantilla del conejito. El siguiente animal es un oso. Ahora voy a hacer la silueta de un gatito. Luego un zorro y aquí en principio voy a cambiar solo la forma de las orejas. Y finalmente voy a hacer una percha de cisne que tendrá una forma un poco diferente, así que vuelvo a ayudarme de la percha de plástico. Tenemos que tener en cuenta de que el eje donde colgará la barra coincida en la mitad de la percha para que luego ésta no se tuerza para un lado. De todos modos, os dejaré las plantillas que yo he hecho a mano para que os podáis descargar de forma gratuita por si os apetece hacerlas sin tener que diseñarlo todo desde cero. Podéis encontrar el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Ahora voy a preparar una pasta casera que me servirá para tapar los huecos del cartón por los bordes de cada pieza. Voy a utilizar trozos del mismo cartón recortados muy pequeños y finos
y añado agua hirviendo para que se deshaga lo más rápido posible. Podemos ayudarnos de una batidora para machacar bien todo el papel. Luego he puesto un chorro de cola blanca y finalmente voy a ir añadiendo harina hasta obtener una pasta con algo de consistencia. Lo he guardado en una bolsita de plástico para meterlo en el congelador al menos un par de horas. Con esta pasta voy a cubrir, como decía, todos los huecos de los bordes. Lo dejamos secar bien y luego podemos lijar para perfeccionar el borde. Me falta darle el toque final a las perchas con la decoración, pero antes de sacar la pintura voy a crear unos separadores que serán muy útiles para clasificar la ropita del bebé por meses. Voy a hacer 3 separadores, uno para la ropa de recién nacido, otro de 0 a 3 y finalmente uno de 3 a 6. Y ahora sí, saco las pinturas acrílicas y voy a decorar primero estos separadores y luego las perchas de antes.
Esta percha con forma de cisne la hice repetida para decorarla de dos maneras diferentes. Voy a empezar pintando una completamente de blanco. Y estoy utilizando una esponjita de maquillaje, la cual es muy cómoda para distribuir bien la pintura y dejar una superficie lisa y homogénea. Aquí tenemos el otro cisne, al cual le voy a hacer un diseño súper sencillo. Estos cisnes además los voy a decorar con un lacito. A este le pondré un lacito estrecho marrón y al otro le colocaré algo más vistoso que veréis más adelante cuando ya coloque la ropita. Ahora voy a terminar con la pintura en el resto de las perchas. Las pintaré todas de blanco por la parte de atrás, pero por delante las dejaré con el cartón al natural. Y el diseño de los animalitos va a ser muy minimalista. Primero marcaré el dibujo con lápiz por si me equivoco y luego repasaré simplemente con pintura acrílica marrón. Ya por último, he decidido colocarle a una de las perchas unas pinzas para poder colgar un conjunto de dos piezas. Voy a utilizar estas pinzas metálicas de papelería que pegaré con un poco de silicona caliente. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda la ropita en las perchas y cómo lucen los marcadores en el armario.
Espero que te haya gustado la idea. Si quieres seguir viendo cómo decoro con reciclaje la habitación de Iris y otros proyectos para el hogar, no olvides suscribirte activando la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.